Bien, hermanos, vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Y, ¿saben? Yo me preguntaba, como muchas otras cosas o veces, no sé si cuando uno ya va avanzando en edad, y pues unos ya vamos avanzando mucho más que otros, y empieza uno a considerar más seriamente esas llamadas preguntas existenciales. Y bueno, yo me preguntaba qué será lo más valioso para las personas. Y hoy esta vez no me puse a buscar ahí en el internet como antes para ver qué encuestas hay al respecto y esto. Y yo creo que la respuesta, ¿qué sería lo más valioso para las personas? Sería una respuesta muy diversa y quizás hasta muy subjetiva. Miren, mi opinión personal, esa es mi opinión personal con base en lo que estoy percibiendo yo percibo cada día. Y sobre todo en estos ya 10 meses que llevamos de pandemia, yo creo que si preguntáramos qué es lo que las personas más valoran, la respuesta sería que su vida. Yo creo que lo que más valoran las personas es la vida. Y yo creo que es así, porque yo veo que las personas hacen todo lo posible por mantenerse con vida. Algunos sin duda que me dirán que esto no es más que un instinto natural de supervivencia. Y bueno, pues si esto fuera así, pues creo que hasta mi pensamiento personal tomaría todavía más fuerza, porque a lo que más valorarían las personas sería la vida. Porque inclusive, díganme si no es cierto que cuando alguien desea morir, por la razón que sea, porque hay muchas razones porque las personas quieren morir, bueno, cuando eso pasa, el resto de las personas hacen todo lo posible por ir, por convencerlos, por animarlos, para que cambien de idea, para que no se maten, para que no se suiciden. Por otro lado, quien tiene estos pensamientos se dice que a lo mejor está un poquito mal de sus facultades o está muy mal de sus percepciones, porque lo natural no es querer morir, lo natural es querer vivir. Y por eso creo que las personas dirán que lo más valioso que tienen es la vida. Y a lo mejor no lo habían pensado de esa manera, porque escuchamos por ahí, no, bueno, teniendo salud ya se tiene, teniendo eso, teniendo lo otro, pero todo está en el marco de que haya vida. Por eso, conservar la vida es lo más valioso. Y una vez que las personas tienen la vida, entonces sí, ¿verdad? De manera secundaria, ellos buscan cómo vivirla de la mejor manera. De hecho, me sorprendió, ¿saben? El día viernes o jueves veía por ahí una nota en un portal de noticias y ya no me metía a revisar la noticia, pero decía que hubo una familia que ya había gastado $1,000,000 buscando que el padre de familia, el jefe de la familia, pues siguiera con vida porque estaba enfermo de COVID y habían gastado $1,000,000. ¿Para qué? Para mantenerlo con vida. Entonces, hermanos, en este sentido de esas que les digo preguntas existenciales, que entonces mantener la vida o la vida en sí misma sería el punto central de la existencia humana. El punto central de la existencia humana es la vida, y mantener la vida y vivirla bien. Pero saben, hermanos, hay una realidad. Aunque la vida sea lo más valioso, tarde o temprano todos la pierden. Y entonces, ¿qué pasa? ¿O qué pasará? Bueno, ya sabemos que hay quienes dicen que no pasa nada, que cuando uno muere, pues hasta ahí se acabaron las cosas, que ya no hay más. Y entonces, por eso es que se esfuerzan en conservar la vida y vivirla de la mejor manera. Otros dicen que no están muy seguros de que si esta vida es el final o si hay vida después de la vida, no lo saben.
Saben, en nuestro entorno mexicano, cultural, pues todo el mundo de alguna manera lo considerará porque, como dicen, pues así fueron educados, ¿verdad? Creyendo en Dios, creyendo en el cielo, creyendo en el infierno, y dirán, bueno, pues a lo mejor sí, pero no estoy seguro. Hace no mucho, con alguna persona que platicábamos, me decía esto, él decía, como siempre, ¿no? Él dice que es católico, pero cuando le empieza uno a preguntar, pues en realidad ni siquiera cree lo que la doctrina católica cree. Le digo, usted no es ni católico. Le digo, pues cómo ni siquiera cree lo que ellos creen, ¿no? Porque una de las cosas que no cree es que haya vida después de la vida. Dice, no sé, no creo que haya algo más después de esto. Pues entonces usted no es católico, ¿verdad? Pero bueno, el punto a lo que quiero llegar, hermanos, es que esta persona, yo creo que muchos, porque sí lo veo también, aunque no estén muy seguros o a lo mejor no crean que haya vida después de esta vida, de todas maneras, esta persona, entre ellos, decía, pero bueno, hay que mis familiares se encarguen de todo lo que sea necesario, ¿verdad? Es decir, los rezos, las misas, todo lo que sea necesario, por si acaso. Es decir, a lo mejor no están muy seguros, pero si acaso hay más vida después de esta vida, bueno, ellos quisieran seguirla viviendo de la mejor manera. Pero hermanos, nosotros sí sabemos que la muerte física no es el final de la existencia, que hay algo después de esta vida terrenal. Nosotros sabemos que solo hay dos opciones: vida eterna o muerte eterna. Nosotros sabemos que esa existencia eterna depende de la manera en la que las personas se relacionen con Dios mientras están en esta parte de vida. Nosotros sabemos que la manera correcta de relacionarse con Dios es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que quienes crean en Cristo tendrán vida eterna, pero que quienes rechacen a Cristo sufrirán la condenación eterna. Y porque sabemos esto, nosotros los cristianos podemos determinar entonces que lo más importante en la vida y para la vida de las personas es tener una correcta relación con Dios. ¿Cuál sería el sentir de esta vida? Tener una correcta relación con Dios. Porque quien tiene esa relación correcta con Dios tiene la salvación. Y obtener la salvación debería ser lo más valioso para cualquier persona. Hermanos, nosotros hemos predicado ya durante 5 semanas acerca de la salvación. Hemos tocado diversos temas que están incluidos en esta doctrina de la salvación. Y yo espero, hermanos, que con cada una de ellas ustedes vayan quedando más convencidos de que efectivamente lo más valioso que nosotros tenemos es la salvación. Esa salvación que nuestro Dios nos otorga por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también, hermanos, espero que lo hayan notado, durante estas semanas, allá en los motivos de oración que ponemos casi diario, ¿verdad? Por ahí nos falla alguno que otro día, pero hemos también reiterado en esas peticiones diarias nuestra gratitud a Dios por la salvación que Él nos ha dado. Pero hermanos, es un hecho que no hemos agotado los temas. Todavía faltan varios aspectos que tratar, pero saben, eso los vamos a dejar por el momento para otra ocasión. Por ahora es necesario que nos enfoquemos en otro tema. Otro tema, hermanos, que miren, definitivamente sí, también está incluido y muy relacionado con el asunto de la salvación, pero a la vez nos conecta con nuestra manera
de vivir mientras nosotros llegamos al punto culminante de la salvación allá en los cielos. Y este tema, hermanos, es el tema de la santificación. Ese es el tema de la predicación de hoy. En eso vamos a meditar en este día. Dios es santo. Dios es santo. Espero que hayan notado que estamos leyendo textos que nos hablan de esto y estamos cantando himnos que nos hablan de que Dios es santo. Recordemos que la palabra santo significa de manera primaria, de manera básica, significa apartado. Entonces, hermanos, que Dios es santo, que Dios esté apartado, significa, como dijimos hace 4 semanas, si lo recuerdan, implica por lo menos 2 cosas. Primera implicación de que Dios es santo es que Dios está totalmente apartado. Él está separado, porque Él está más allá, es totalmente distinto, es enteramente otro. Dijimos, esto es la trascendencia de Dios, está apartado de todo lo demás. Y con base en esto, la segunda implicación es que Dios está totalmente separado del mal y del pecado. Y por eso, que Dios es santo significa que Él es infinitamente perfecto y absolutamente puro. Por esto es que el pecado es terriblemente catastrófico. Ofende la santidad de Dios. Y por causa del pecado, el hombre está separado de Dios, enemistado con Dios, está bajo la ira de Dios, está condenado a la perdición eterna. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, aún antes que el hombre fuera creado y aún antes que el hombre pecara, Dios trazó el plan perfecto para proveer la salvación. Y a su debido tiempo envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para efectuar ese plan salvífico. Desde aquella eternidad, Dios eligió a los que habían de ser salvos de esa condenación. Pero, hermanos, también, desde aquel momento en la eternidad pasada, el propósito de Dios para sus elegidos, para sus escogidos, fue que estos llegaran a ser santos. Les voy a estar leyendo muchas citas bíblicas, no quieran estarlas buscando ahorita, mejor ya saben, las repasan después y las van tomando con toda calma y las leen en su momento. Miren, el plan eterno de Dios es que sus escogidos llegaran a ser santos. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Para eso nos escogió. Ser santos, hermanos, consiste en llegar a ser semejantes al Señor Jesucristo. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Repito, hermanos, el propósito eterno de Dios para sus escogidos es que llegasen a ser santos. Ahora, este propósito de Dios para los suyos en cuanto a su santidad se basa en el hecho de que Dios mismo es santo. Primera de Pedro 1:16, que ya leímos, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Es por esto, hermanos, que el hecho de que los escogidos de Dios lleguen a ser santos implica básicamente, aunque claro que en la medida de toda proporción guardada,
implica lo mismo que la santidad de Dios, es decir, implica dos aspectos. Primero, que los elegidos son apartados por Dios y para Dios, apartados de entre el mundo pecador para servicio y consagración solo de Él. Y segundo, que están predestinados para ser perfectos y sin mancha, santos y sin mancha, perfectos. Miren, hermanos, es pertinente en este momento que consideremos lo siguiente. Miren, ya que estamos hablando de este tema, en la Biblia vamos a encontrar por lo menos tres palabras que tienen que ver con este tema. La primera palabra es la palabra santo, que ya definimos, la acabamos de definir, la palabra santo. La segunda palabra sería el verbo santificar, que significa simplemente hacer santo. Santificar es hacer santo. El propósito de Dios es santificar a sus escogidos. Y la tercera palabra es santificación, que no es más que la acción por la cual Dios logra el efecto de que sus escogidos lleguen a ser santos. Y entonces, hermanos, podríamos definir que la santificación es el proceso que Dios usa para que sus escogidos lleguen a ser santos. Esa es la definición y ese es nuestro tema, santificación. He mencionado ya, ahorita acabo de mencionar la palabra proceso, es un proceso. ¿Y saben por qué podemos pensar que esto es un proceso? Porque miren, cuando vamos a la Biblia y estudiamos todos los textos que tienen que ver con este tema de la santificación, nosotros vamos a encontrar que el ser santos, la santificación, es algo que ya fue realizado, es algo que ya sucedió en el pasado. Pero también vamos a encontrar que es algo que se está realizando, es decir, algo que corresponde al presente. Pero también vamos a encontrar que es algo que sucederá en el futuro. Por eso creo que es correcto que nos refiramos a él como un proceso. Miren, vamos a ver los siguientes textos. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, hermanos, estos tres textos por lo menos, además de los muchos otros que existen, nos hablan de una santificación ya efectuada. A esto lo podríamos llamar el inicio del proceso de la santificación, que por decirlo de alguna manera se traslapa con el momento puntual de la salvación. En este inicio del proceso de la santificación es cuando Dios aparta a los suyos, los aparta del mundo para Él. Es por eso que el Nuevo Testamento, una y otra vez, se refiere a los salvos como santos. Pero ahora veamos otros textos.
Hebreos 12, 22 y 23. Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. 1 Corintios 15, que es el capítulo donde Pablo desarrolla el tema de la resurrección futura de los cuerpos de los creyentes. Y allí, en ese capítulo, en los versículos 47 y 49, Pablo dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Aunado a estos versículos, Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Seremos semejantes al Señor Jesucristo en todos los sentidos. Y nuestro cuerpo será semejante al suyo cuando el Señor vuelva. Hermanos, Dios ya santificó a sus escogidos, pero mientras vivan en esta tierra, sujetos todavía a las limitaciones de un cuerpo pecaminoso, no alcanzarán la plena santidad y la plena perfección. Por esto, y con base en estos textos que acabamos de leer, el proceso de la santificación entonces también tiene un cumplimiento final, futuro. Ahora, esto va a pasar cuando los creyentes mueren. Porque cuando los creyentes mueren, dice ahí, ya leímos Hebreos 12:23, que sus espíritus son hechos perfectos. Nosotros ya sabemos, cuando un creyente muere, su cuerpo queda aquí, pero su espíritu va a la presencia de Dios, y esos espíritus, dice Hebreos 12:23, ya son hechos perfectos allá en su presencia. Pero, como dijimos, no solamente los espíritus, también los cuerpos. Y esos espíritus perfectos que están allá en la presencia de Dios esperan la resurrección de sus cuerpos, que sucederá cuando el Señor regrese, y entonces sus cuerpos también serán resucitados en semejanza del cuerpo glorioso del Señor Jesucristo, es decir, también ya en un estado libre de pecado. 1 Corintios 15:59 y Filipenses 3:21, que ya leímos. Esto, hermanos, sería el final del proceso de la santificación. Eso que todavía está allá en el futuro. Ok, ya hablamos del inicio y el final del proceso. Nos falta el punto intermedio de este proceso de la santificación. Ese punto intermedio que tiene que ver con el presente. Pero como es parte de lo que quiero enfocarme muy puntualmente, lo dejaré para un poquitito más adelante. Por ahora quiero que veamos una cosa más que encontramos allí en la Biblia. Algo más en relación a la santificación. Y esto es que la santificación es obra de Dios. La santificación, como ya decíamos hace ratito, sí es parte también de la obra de salvación. Y por ser parte de la obra de salvación, pues evidentemente es obra de Dios. 1 Corintios 1:30 dice: mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios os santifique por completo. Hebreos 12:10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero es decir, Dios, disciplina para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad.
Y aunque lo mencionaremos enseguida, hablando del ocuparnos de nuestra salvación, que propiamente es ocuparnos de nuestra santificación, miren, Pablo dice allí en la carta a los Filipenses capítulo 2, verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sí, la santificación es obra de Dios. Pero hermanos, ahora llegamos a una cuestión bastante interesante y muy importante. La obra de salvación es por completo obra de Dios. El creyente no puede hacer nada para su regeneración, para su justificación, para su redención, para su reconciliación. No puede hacer nada. Pero en cuanto a la santificación, aunque acabamos de ver claramente allí en la Biblia que es obra de Dios, bueno, no puede ser realizada sin la acción directa de Dios, pero Él ha determinado que en este proceso de santificación ahí sí haya una participación activa por parte del creyente. No en la parte inicial del proceso, tampoco en la parte final del proceso, sino en la parte intermedia de ese proceso de santificación, la que corresponde al presente, al tiempo en el que el creyente, aunque ya ciertamente salvado, aún se encuentra en esta tierra. Leímos unos versículos hace ratito de Primera de Pedro, capítulo 1. Pero cuando repasen, por favor, váyanse desde el versículo 3. Y desde el versículo 3 al 12, nosotros vamos a encontrar cómo Pedro está hablando de cómo la salvación, que es grandiosa, ha sido obrada por Dios. Y también Pedro está diciendo que el creyente va a llegar a esa herencia de una manera segura porque está siendo sostenido y protegido y conducido y cuidado por Dios. Va a llegar porque Dios se lo ha dado y porque Dios lo va sosteniendo para que llegue. Y va a llegar sin tropezar. Y Pedro termina diciendo ahí en el verso 12 que este asunto de la salvación obrada por Dios en los creyentes es algo tan grandioso que los ángeles anhelan mirar. Ellos quieren ver cómo se obra esa salvación en el ser humano. Pero enseguida, después de que Pedro ha hablado ya de la salvación, enseguida en los versos 13 al 17 que leímos, Pedro escribe sobre las consecuencias naturales de la salvación. Él inicia allí en el verso 13 escribiendo, por tanto, ¿verdad? Cada que lo encontramos se los repetimos, ¿verdad? Por tanto, tiene que ver con lo que se acaba de decir, relacionándolo con lo que se va a decir. Por tanto, es decir, debido a la salvación, los creyentes, dice ahí, deben prepararse, seguid vuestros lomos, dice. Deben prepararse y deben esperar la manifestación del Señor Jesucristo. Y mientras tanto eso sucede, ellos deben vivir sin entrar en conformidad con la manera en la que vivían antes de ser salvos, sino que debido a que Dios, quien los había llamado, es santo, ellos también deberían ser santos en toda su manera de vivir. Como ya señalamos, la santidad del creyente emana de la santidad de Dios, pero también le es ordenada. Le es ordenado que debido a su salvación, el creyente debe vivir en santidad. Y hermanos, esto implica dos cosas. Primero, la santificación es una demostración, es una evidencia,
es una consecuencia natural de la salvación. El que es salvo se santifica. Y la segunda implicación es que la santificación requiere una participación activa por parte del creyente. Saben, hermanos, hay muchos textos que tienen este sentido. De hecho, me parece a mí que todos los mandatos y todas las exhortaciones que el Señor a través de sus apóstoles y de sus escritores dejó plasmadas allí en todo el Nuevo Testamento respecto de la manera en que deben vivir para que demuestren y vivan en santidad, todos implican esta participación activa. Romanos 6:9, por ejemplo: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Aquí se le está ordenando al creyente: ustedes presenten sus miembros para santificación. Romanos 6:22: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Si ya fuiste salvo, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primera Tesalonicenses 4, 3 y 7, que también ya leímos. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, propósito eterno, que os apartéis. ¿Quiénes? Ustedes, que os apartéis de fornicación, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Segunda Corintios 7:1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos nosotros a nosotros mismos, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, dice Pablo. ¿Quiénes? Ustedes creyentes. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente. ¿Quiénes? Ustedes. Y vístanse. ¿Quiénes? Ustedes. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno más solamente, Hebreos 12:14. Seguid. ¿Quiénes? Ustedes. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y decíamos hace ratito que señalábamos a la santificación como obra de Dios, allá en el versículo 12 de Filipenses 2. Ahora veamos en el versículo 13 de Filipenses 2. Ahora veamos el anterior, el versículo 12, donde Pablo enfatiza la participación del creyente. Les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ustedes. Hermanos, pero aquí por favor es importante aclarar esto. No solamente aclarar, hay que remarcar algo. Que los creyentes deben ocuparse activamente en la parte del presente del proceso de la santificación no significa que de ello dependa su salvación final. Porque algunos de los textos que les he mencionado han sido mal empleados y siguen siendo mal empleados por algunos para pretender enseñar esto. Dios te salva, pero tú tienes que mantenerte en santo. Si no te mantienes santo, pierdes tu salvación. En ningún lado la Biblia dice eso. Por eso es importante remarcarlo. El hecho de que los creyentes tengan responsabilidad
para trabajar en su santificación, en su santidad, eso no determina su salvación, porque la salvación es segura, todo es obra de Dios, y Dios es fiel, y Dios no se desdice. Bien, hermanos, ahora ya para casi terminar, a manera de resumen, vamos a puntualizar esto que hemos estado diciendo hasta este momento, pero saben, ahora vamos a puntualizarlo ya como diciendo a los creyentes, porque esa es la manera, ¿verdad? Vamos al texto y necesitamos entender lo que el autor le dijo a sus lectores iniciales, a ellos en aquel tiempo, pero ahora para resumir y puntualizar, vamos a hacerlo ahora ya de manera personal para nosotros. Y vamos a recordar el propósito eterno de Dios para nosotros, sus escogidos, es que lleguemos a ser santos, sin mancha, semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño paréntesis. Normalmente se confunden mucho los términos de elección y predestinación. Claro que están totalmente relacionados, pero estrictamente no son lo mismo. Con respecto a los textos que hemos estado leyendo, y ahorita podemos aprovechar para esto, fuimos elegidos para salvación y predestinados para santidad. A ver otra vez. Elegidos para salvación y predestinados para santidad. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para ser salvos y nos predestinó, determinó nuestro destino de antemano, y ese destino es que llegáramos a ser como el Señor Jesucristo, que llegáramos a ser santos y sin mancha. El segundo punto es que la santificación es obra de Dios, es obra de Dios. Él lo hace a través del proceso de santificación. Es un proceso porque Dios en el pasado ya nos hizo santos. En el presente nos conduce en santidad y en el futuro nos hará perfectamente santos. El siguiente punto es que la santificación, hermanos, es una evidencia natural de que realmente somos salvos. Si somos salvos, vivimos en santidad y crecemos en santidad. En este proceso de santificación, aunque realizado por el poder de Dios, y no hay otra manera de lograrlo, aunque se realiza por el poder de Dios, nosotros tenemos responsabilidad y participación activa. No vayamos a imaginarnos que 50-50, de ninguna manera, pero sí tenemos responsabilidad y participación activa. Entonces ahora sí, hermanos, concluyamos. Y hermano, si realmente eres salvo, si realmente has nacido de nuevo, si realmente has sido regenerado, tu percepción de las cosas es diferente. Y entonces entenderás perfectamente que lo más importante en tu vida, como lo dijimos al principio, lo más importante en tu vida es la manera en la que te relacionas con Dios. Si realmente eres salvo, tu relación con Dios es totalmente correcta. Ya no tienes nada que temer. Hermanos, también es importante decir esto. Miren, con base en lo que se trató el domingo anterior, y espero que lo entiendan o ya lo hayan repasado en la semana y que lo recuerden, cuando fuiste salvado, Dios te justificó. ¿Te acuerdas de la predicación pasada? Justificación. Dios te justificó, es decir, Él te declaró justo. La perfecta justicia del Señor Jesucristo te fue aplicada. Es decir, en este momento, hermano, tú tienes un estatus legal correcto delante de Dios. Tienes un estatus legal correcto delante de Dios.
Ahora, si esto es cierto, entonces, de manera natural, como evidencia de tu salvación, pero a la vez con un verdadero deseo, te ocuparás con toda responsabilidad de la parte que te corresponde en el proceso de la santificación. Miren, el teólogo Millard Erickson lo dice de una manera que me gusta mucho. Escribe: la santificación es un proceso mediante el cual nuestra condición moral entra en conformidad con nuestro estatus legal frente a Dios. La santificación es, pues, que nuestra manera de ser, nuestra condición moral, se va acomodando a lo que legalmente ya somos delante de Dios. Así es que, hermanos, si entiendes que la salvación es lo más importante en tu vida, y si sabes que esa salvación está aún en un proceso de ser plenamente completada, entonces debes entender que mientras llegues a ese punto culminante final al que seguramente llegarás, porque no depende de ti, sino depende de Dios, pero mientras llegas, lo más importante de tu vida es que la vivas en santidad. Ojalá, hermanos, esto quede muy claro. Eso es la santificación. Que estemos viviendo ahorita nosotros es lo que nos ocupa y es lo que debe de estar generando la mayor importancia en nuestra vida, estar viviendo en santidad. Bien, hermanos, a partir del próximo domingo estaremos predicando sobre algunos aspectos de cómo conducirnos en la vida cristiana, es decir, de cómo vivir en santidad. Que Dios les bendiga.